Bienvenidos a Triari Audio Experience, episodio número 45 del podcast más escuchado en tecnología e innovación en real estate y construcción en América Latina. Hoy tenemos otro invitado, como siempre, especial, esta vez colombiano. Hemos tenido esta temporada en Neftalí una serie de invitados de emprendedores colombianos y hoy pues tenemos a Neftalí, CEO de Home Tools. Bienvenido, Neftalí, a nuestra sesión de podcast. Andrés, un placer y gracias por tenerme acá. Bien, hoy con Neftalí vamos a escuchar un poco la historia detrás de Home Tools, cómo Home Tools está transformando la industria de la construcción, y vamos a entender también desde Neftalí su visión de hacia dónde va la cadena de valor de la construcción. Es una cadena muy robusta, muy compleja, pero al mismo tiempo bastante ineficiente para los proyectos de construcción en el mundo y en América Latina. Entonces, Neftalí, antes de iniciar con nuestro podcast, me gustaría preguntarte dónde estás y nos cuentes un poquito de tu background. Actualmente estoy en Bogotá, en mi casa, basado en Colombia, no muy lejano de estar basados en Ciudad de México y otro par de ciudades mientras hacemos, digamos, nuestro proceso de expansión. Entonces, eso pues para responder propiamente tu pregunta. Sobre el background, voy a buscar cómo hacerlo de manera resumido y sobre eso vamos iniciando esta valiosa conversación. Yo arranqué mi carrera en Enel, la industria de generación y distribución de energía, con la oportunidad de arrancar dentro del área que desarrollaba todos los proyectos CAPEX. Entonces, desde muy temprano, como me decían a mí desde muy chino, eh, aprendí todas las complejidades alrededor de comprar. Particularmente era quien presentaba el comité económico de todos los procesos de adjudicación en todas las compras grandes de desarrollos de proyectos de $1.000 millones para ese entonces, y sigue aún siendo muchísimo dinero. Con lo cual, siempre comencé a empaparme de las complejidades alrededor, digamos que de toda la cadena de valor y de abastecimiento en un proyecto de construcción, sea que esto fuera a ser una hidroeléctrica, una bodega o lo que sea que estuvieras haciendo, sea propiamente construcción de edificación o construcción de infraestructura. Entonces, ahí tuve la oportunidad de aprender mucho. Me formaron mucho, aprendí muchísimo, para donde tuve la oportunidad posteriormente a comenzar a entender desde la manufactura cómo funcionaba. Entonces, son una de las empresas líderes del sector en Colombia, materiales terminados de la industria de la construcción, entendiendo muy bien toda la cadena de valor desde sus canales de distribución y el relacionamiento entre el gran constructor mediano y pequeño, y la gran diferencia de los segmentos y la gran diferencia de por qué entre el 65 se presume hasta el 70% estadísticamente de la concentración de un manufacturero está ocupada por su canal de distribución. Entonces ahí es donde comenzamos a ver una oportunidad, y ya volveré a ese punto. Y posterior, tengo la oportunidad de fundar una unidad de negocio al lado de mi papá y mi tío para la compañía de ellos, donde arrancamos de cero y 4 años después a $5 millones de ARR, básicamente haciendo que cubierta sin estructura, y un poco entendiendo toda esta complejidad, bien fuera para construir para nosotros mismos una bodega y la vendiéramos, o construyéramos para alguien más. Ahí sí, desde la pyme, ahí sí que se siente la ineficiencia a otros niveles, a pesar de que hay mucho por, por, por trabajar y por vencer, pues propiamente dentro de la cultura operativa. Entonces, creo yo que eso comprende la experiencia desde el grande que compra, el grande que vende y la pyme que compra y vende. Y desde ahí eso agrupó, digamos que, un conocimiento base con el cual nace toda la iniciativa de querer desarrollar y querer mejorar la cadena de valor desde lo que hoy Home Tools está haciendo. Entonces, te dejo como un espacio para que me hagas preguntas y luego volvemos a la compañía. No, me parece interesante desde el punto de vista, Neftalí, y pasa mucho que muchos emprendedores que están hoy en la industria de real estate, en PropTech y en Contech, identificaron un problema como tú lo identificaste, en este caso tuyo, en la cadena de abastecimiento, donde estuviste en Enel. A los que no saben y nos escuchan en México, en Perú, en España, Enel es como el corporativo más grande de energía, y pues tiene muchas líneas de negocios aquí en Colombia y en América Latina, pero para contextualizar a los que no saben qué es Enel. Y allí encontraste ese problema. Ahora,
¿cómo decides emprender y dar el salto? Entiendo que ya lo has hecho con tu papá y tu familia, pero ahora dices, venga, yo voy a hacer lo mío. Excelente pregunta. Y yo creo que, y acá es como hoy en día en retrospectiva un poco lo digo, y es la ignorancia es del lado positivo de lo que uno no sabe a lo que se va a enfrentar cuando va a arrancar una compañía. Pues porque si uno realmente fuera consciente de todo lo que viene hacia adelante, lo piensa de manera distinta. O no lo hace, o seguramente no lo hace. O puede que no lo haga, exacto. Entonces, yo creo que ese componente de ignorancia capitalizado en la dirección correcta ayuda a que grandes cosas ocurran. Y así es como hemos visto grandes compañías nacer. ¿Qué iniciativa nace? La compañía de específicamente el segmento como la de mi familia, me di cuenta que era supremamente ineficiente. O sea, como para que te hagas una idea a nivel de escala, y esto ya después cuando hice la investigación de haberme entrevistado con más de 300 compañías del mismo tamaño, es un patrón súper marcado, y es que pagan hasta un 50% más en todo su proceso de abastecimiento. ¿Debido a qué? Desde el proceso de pedir precios, recibirlos, líneas de crédito a sus distribuidores, líneas de crédito a bancos, de manera simultánea, como no es una conversación de un lado A con un lado B, que constantemente vaya y venga, sino es de un lado A con un B, con un C, con un D, con un E, por N veces, el proceso se hace muy dispendioso. Con lo cual entendimos que el proceso es demasiado prolongado, y esos retrasos, que tú más que nadie lo sabes, y acá los constructores de la audiencia, cualquier retraso, el material no llegó a la obra, hermano, eso es mucho más caro de lo que realmente es simplemente pagar el precio de más o el negocio de oportunidad. Entonces, un poco el mensaje es, yo me di cuenta, nos pasó y nos pasaba más veces, y pues eso se tolera porque digamos que económicamente la ecuación da, pero cuando te das cuenta que eso afecta a más de 100 compañías, que fue mi caso, y cuando te das cuenta que el segmento pyme depende del canal de distribución porque no compra los mismos volúmenes de un gran corporativo, un Amarillo, De un acuerdo. Prodesa, un Colpatria, no negocian directamente con las fábricas, nace una oportunidad de alimentar no el intermediario de la cadena de abastecimiento, sino cómo hacemos que de la fábrica llegue directamente a la obra. ¿Cómo Descentralizar. descentralizar al mismo tiempo que le generas valor a las dos puntas? ¿Cómo? Agrupas compras de muchos pequeños y medianos, negocios a grandes escalas, descuentos, te vuelves tú el mayorista, quien vende y quien factura y quien se hace cargo de la transacción y la logística, le generas valor de analítica de mercado que no existe ningún distribuidor que le genere ese valor al fabricante, y le transfieres a esas economías de escala, mejores condiciones de precio que típicamente estos pymes, si lo tratan de hacer por sí mismos, no se los van a dar. De acuerdo. Entonces, creas un sistema alrededor de generación de valor para las puntas y creas un negocio rentable que a escala comienza a volverse bastante interesante. Oye, Neftali, una pregunta bien interesante que traigo sobre la mesa y con lo que acabas de decir. Hoy las empresas, esas 300 empresas con las que te reuniste, entienden economías de escala, porque esto lo entendemos los que venimos haciendo tecnología, los que venimos haciendo startups, pero quería preguntarte, ¿fue fácil lograr acuñar ese concepto con los pequeños y los grandes? Excelente ¿Cómo ha sido pregunta. el proceso? Te la voy a revertir, y esta es la analogía que incluso uso cuando estamos en procesos de due diligence, que hoy por hoy pues que uno se mantiene digamos que en constante estado de capitalizar la compañía. Y es, imagínate tú estás en Central Park en New York, acabas de ver al amor de tu vida, acabas de ver a tu esposa, es por primera vez. Ahora, Sí. ¿qué respuesta crees que ella te daría si tú le dices, estás hermosa, quieres casarte conmigo y nos vamos a vivir a mi apartamento? ¿Qué crees que te diría si tú de entrada le dices eso? ¿Quién es usted? Exacto. Entonces, ahí arrancamos, y gracias por esa respuesta porque ahí está el elemento más importante, es el elemento de confianza y el elemento de vamos por pasos. Entonces, esto llevado a la construcción que hicimos nosotros, pues enamorarlo paso a paso. Entonces, volviendo a la analogía, van a tener que conocerse, van a tener que hablar una primera vez 1 minuto, luego una segunda vez 3 minutos, luego una tercera vez 10 minutos y así sucesivamente. En nuestro caso, ¿cuál fue? El constructor que comenzó a valorar de nosotros que dábamos precios en múltiples suministros de manera simultáneas en horas. Dábamos acceso a cupos de crédito al mismo tiempo de procesos que querían abastecerse en materiales en horas, no en semanas.
Entonces, cuando comenzamos a dar esas respuestas, nos comenzaban a usar la otra semana, la otra semana, la otra semana. Y cuando nos dábamos cuenta, después de 2 meses de relación, nos comenzaban a comprar una pequeña porción de las 30 compras distintas que hacen en la semana. Y luego comenzamos a crecer el share of wallet de ese mismo constructor. Entonces, mientras ganábamos la confianza con valor, no obligándolos a utilizar tecnología, sino utilizando la tecnología como un enabler de velocidad y de valor para ellos, se revirtió en que ellos nos comenzaran a entregar información, su presupuesto, el cronograma de la obra, todo reposado dentro de la herramienta. Entonces, hicimos, y tú más que nadie lo sabes, cuál es el abordaje de la mayoría de los que están en el ecosistema es, te ofrezco X solución con todo esto tan robusto, pero al final, ok, lo saben usar, lo quieren usar, cómo son sus hábitos de interacción con la tecnología, y nosotros hicimos la ecuación al revés con los aprendizajes, y es, hagamos que se enamoren de lo que realmente les soluciona un problema y en función de eso démosle razones por las cuales la tecnología se vuelve en algo que les ayuda. Yo creo Y que eso, Natalia acabas de decir algo clave y digamos, lo hemos venido reiterando en los podcasts, en las conversaciones que hemos tenido, es no solamente tener la tecnología como el habilitador para hacer más eficiente la industria de bienes raíces y de construcción, sino cómo somos capaces, los que están en startups y los que estamos haciendo negocios digitales y tecnológicos, cómo somos capaces de educar al cliente, de generar esa inclusión. Venga, entienda cómo funciona, vea cómo lo puedo ayudar, vea los márgenes que podemos mejorar, vea cómo podemos empezar a iterar y tal vez no encontremos la fórmula, pero podemos aprender y esas lecciones son las más importantes para los negocios hoy digamos, en la industria en general. Creo que lo que acabas de decir es relevante y insisto, se trata de, venga, cómo enamoramos, pero enseñándole, ¿no? Y creo que eso tiene mucho valor para los clientes hoy, es, venga, no es simplemente tome y a ver cómo usted se defiende con la herramienta, sino venga, le entrego la herramienta y ver cómo puedo mejorar realmente sus problemas y acompañarlo en el viaje, ¿no? sin duda, yo creo que acabas de tocar un punto muy importante y es que aquí, como pasará en agricultura, el proceso de adopción tecnológica es reducido y es por obligación. Pero cuando el valor es lo primero que está en el frente de lanza, la conversación cambia. ¿Por qué? Porque ellos van a estar acostumbrados a hacer las cosas como siempre las hacen y a juicio de ellos van a estar bien hechas, ¿sí? Y muchas cosas van a parecer irracionales, pero cuando las comienzan a utilizar y a ver el valor, ahí ya comienza una operación distinta. Hoy por hoy, precisamente por el tipo de abordaje y lo que venimos yendo paso a paso, con mucha paciencia, hemos logrado crear todo un modelo de scoring que nos permite agrupar variables operativas y variables financieras. ¿Y esto a qué nos lleva? La gran visión de Home Tools, ¿cuál es? Impulsar y financiar toda la nueva construcción en Latinoamérica. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque la realidad es que, en términos estadísticos, esta industria va a crecer a doble dígito durante los próximos 15 años debido al déficit de vivienda y al déficit de infraestructura. Entonces, eso es claro. Los grandes constructores no van a tener el ancho de banda para construir todo. Eso quiere decir que el mayor volumen constructivo va a estar alocado en el pequeño y en el mediano, que van a crecer en el tiempo. Entonces, cuando este mensaje queda en el mercado que está más fragmentado, más atomizado, se genera una oportunidad tremenda donde acá está todo el campo para construir una compañía de más de $1 billón. Y ojo, no solo una, De acuerdo, tienes, múltiples. de acuerdo. ¿Sí? Y entender que esto es un ejercicio colaborativo y que detrás de esto, pues, podemos crear mucho impacto. Cuando hablo de mucho impacto, es ayudando a estas compañías, realmente ayudamos al desarrollo. Pues para un sector que representa transversalmente el 12% del Producto Interno Bruto de las economías, como De que esto acuerdo. mueve la aguja. Sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces quisiera preguntarte yo a ti, es ¿qué perspectivas tienes tú sobre la oportunidad del mercado, sobre el espacio en donde estamos, sobre las soluciones que estás viendo? ¿Piensas que esto es una industria de un solo ganador o piensas que esto es una industria de múltiples ganadores con múltiples aproximaciones? ¿Cómo ves tú específicamente esta oportunidad? Pues sin duda, Neftalí, tú acabas de tocar el dedo en la llaga, poner el dedo en la llaga en esta industria y es que lo que, digamos, estamos viendo en el espectro y en el espacio PropTech a nivel mundial y sobre todo en el sector de la construcción, hay oportunidades, hay muchas oportunidades para los emprendedores, a empresas como la tuya, Neftalí, hoy que estamos con Neftalí, el CEO de Home Tools, hay muchas oportunidades y creo que eh, a mediano o largo plazo el ecosistema, el sector de la construcción particularmente,
va a encontrar esos aliados tecnológicos como Home Tools, como Bimbao, empresas en México, en Chile, donde van a empezar a generar esas sinergias para responder a los problemas. Los problemas son muy complejos porque es una esto es un segmento del real estate muy complejo, artesanal, con unas dinámicas muy complejas. Los proyectos no son iguales. Cuando estamos hablando del segmento residencial, el sector de oficinas, el sector logístico, en el que tú tienes una experiencia impresionante, Neftalí, el comportamiento es distinto, los problemas son distintos, pero sí creo yo que las oportunidades que hay adyacentes al mercado de construcción son únicas y hay que entrar y digamos la invitación a los emprendedores que están escuchando a Neftalí hoy, yo creo que ustedes identifican la oportunidad y se lanzaron y es empezar a abordar el problema y es encariñarse de ese problema y ver cómo lo empieza a resolver. Y en ese sentido te quisiera preguntar, Neftalí, ¿cómo empezaron ustedes a resolver? Porque es un problema muy complejo. ¿Y qué fue lo primero que se te vino a la cabeza como solución? Porque el problema es complejo, con muchas aristas, con muchos stakeholders que participan. ¿Qué fue lo primero que se te ocurrió? Y ahí te pregunto una vez, ¿cómo empezaste a armar ese equipo de Home Tools? Excelente pregunta. Y vuelvo como al punto de la buena ignorancia fue lo que nos permitió salir adelante. A ver, acá hay una particularidad y es que como concepto, ese concepto de muy alto nivel de impulsar y financiar toda la nueva construcción en la TAM, ¿qué quiere decir eso y cómo se hace? ¿Sí? Que eso dice mucho, pero no dice nada, en el sentido en que si uno no se decanta adecuadamente unos argumentos. Entonces, ¿qué vimos? Para responder la pregunta, que el proceso de una operación o de una transacción con un constructor comprende múltiples aristas. Vamos a resumirlas básicamente en un par de elementos. Una, disponibilidad, buena oferta. Dos, capacidad de evaluar adecuadamente la capacidad de pago de quien te está comprando. Tres, poder cumplir una oferta logística adaptada a lo que el constructor necesita. Cuatro, que todo eso esté comprendido en una misma oferta de valor. Entonces, ¿cómo haces? Porque acá la financiación no es un pedacito al lado, es parte del espíritu de la transacción. Entonces, cuando dices, carajo, necesito quien me venda, necesito resolver cómo llevarlo y necesito resolver cómo financiarlo, y no es como que puedas resolver un pedacito, porque es por eso que aquí no hay nadie experto. Si tú te das cuenta, ni siquiera incluso las grandes entidades bancarias tienen las líneas de crédito muy restringidas para este segmento. Es precisamente porque es muy difícil evaluar el riesgo si no tienes variables de cómo se comportan. Es por eso que la estructura del embedded finance para nosotros se vuelve el edge para explotar esto. Entonces, un poco todo el mensaje es, lo primero que dijimos es, pues pucha, hay que volver esto una sola solución. Eso fue como la primera conclusión. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Y el proceso, pues, de armarlo fue el que fue retador, con muchos aprendizajes que hoy por hoy nos han permitido materializarlo en lo que hoy venimos haciendo. Entonces, como concepto, ese fue el problema que identificamos. Sabíamos que éramos conscientes de que eso tocaba resolverlo en una sola solución, pero lo que no teníamos también tan claro era, oiga, ¿cómo hacemos ahora sí para articular toda esa cantidad de stakeholders, para alinearlos, para que se celebre adecuadamente en función de los intereses de cada una de las partes y algo que le importe al mercado, una solución que haga sentido? Y ahí ya venimos resonando de una manera distinta. Oye, Neftalí, te voy a hacer la pregunta más compleja y te la voy a decir porque escuchándote y digamos los que nos están escuchando ahorita en su podcast, en su teléfono, en su carro, en su casa, ¿has llegado a pensar que Home Tools, yo escuchándote hablar, es el neobanco diseñado para el sector de la construcción? No sé, te voy a decir las cosas que sé y es, el constructor necesita un buen precio, una buena capacidad logística y alguien que le ayude a prestar la plata. ¿Por qué? Píntate cualquier constructor promedio que ejecute entre 3 y 5 obras al año, que las va a desarrollar en los próximos 24 meses. Presupuestos de 1 a 2 millones de dólares. Cuando tú te pintas ese escenario y tú proyectas el flujo de caja de ese constructor en edificación residencial, por ejemplo, el flujo de caja de cómo le ingresa su plata siempre es inferior de las demandas de salidas de caja. Siempre. A pesar de que él va a ser rentable en esos 24 meses,
sus márgenes van a estar, cierto porcentaje de sus márgenes van a estar destinados a todo el proceso de financiación porque su exigencia de caja siempre va a estar por encima. Con lo cual se genera, digamos que esa gran oportunidad de, efectivamente, esto tiene que ser una solución toda en uno. ¿Cómo lo hacemos y cómo se hace hoy? Capoteándose entre la línea de crédito del distribuidor A, con el B, con el pedazo del banco, le mamo gallo al C y Sí. todas las cosas que hoy en día conocemos. Entonces, un poco el mensaje es cómo logramos que sea mucho más simple esto del proceso y que al final ayudemos a las partes y que al final ayudemos a todos a crecer. ¿Qué consejo le darías a los emprendedores que nos escuchas? Que es asociado a la pregunta que tú haces, es tomarse un día a la vez. Ese día, aprender a priorizar y resolver los problemas que les van a representar el 99% de ese resultado que están buscando. Entonces, tal vez ese sería el consejo, tómense un día a la vez, uno solo, que es en ese presente que van a poder hacer lo que van a poder hacer y prioricen y enfóquense en lo que les va a representar el mayor impacto en el resultado que ustedes están buscando. Neftali, gracias por todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao, Andrés, y gracias.